Inesperado descubrimiento, revelan tesoro oculto en un carruaje sumergido tras drenar un estanque. El sol brillaba con fuerza sobre San Juanito, ese pequeño pueblo de México donde las sonrisas florecen como las coloridas flores que adornan cada esquina. Pero este año, el aire fresco traía consigo una angustia palpable. La sequía había apretado sus garras sobre los campos y el estanque central, el alma del pueblo, yacía seco y olvidado. La vida en San Juanito, marcada por las festividades y las tradiciones familiares, se encontraba en un punto crítico. ¿Cómo seguir adelante cuando la esperanza parecía esfumarse como el agua del estanque? Fue entonces que Martín, el joven carnicero del pueblo, encontró el carruaje antiguo. De su mirada noble, a pesar de ser considerado por muchos como un simple carnicero sin grandes aspiraciones, emanaba una fuerza interior que lo hacía brillar. Mientras la curiosidad lo llevó a escarbar en lo que una vez fue un elegante vehículo, su corazón palpitaba con un inobservable ritmo. ¿Qué tesoros ocultos podría revelar aquel artefacto olvidado? Fue en ese instante, entre barro y recuerdos de un pasado glorioso, cuando descubrió un mapa desgastado que prometía un tesoro. Un susurro de esperanza que podía cambiar su vida, y quizás la de su adorada madre, Doña Rosa. Sin embargo, los murmullos sobre el descubrimiento se esparcieron como un rayo. La aldea, que siempre había estado unida en las fiestas y en la lucha, se dividió. Algunos veían en el tesoro su oportunidad para salir de la miseria, mientras que otros se dejaban consumir por la codicia y el egoísmo. En lugar de mantener la paz, los viejos rencores renacieron y la tensión creció entre amigos y vecinos. El corazón de Martín se debatía entre la ambición de ayudar a su madre y el deseo de no traicionar la confianza de su comunidad. El esfuerzo es la única riqueza que perdura, le repetía su madre, recordándole la esencia de su familia, pero las voces a su alrededor clamaban por el oro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la presión caía pesada sobre los hombros de Martín. Cada día que pasaba, la división en el pueblo se intensificaba. En las plazas, sus amigos se convertían en enemigos y las risas se tornaban en gritos. Doña Rosa observaba impotente, su amor por la comunidad se enfrentaba a la cruda realidad de la ambición desmedida. Martín anhelaba encontrar una solución, algo que pudiera unir a su pueblo y restablecer la armonía. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en un mapa manchado de barro, sino en los corazones y las manos de quienes lo rodeaban. Con el tiempo corriendo en su contra y el dilema ardiendo en su pecho, un viejo rival de Martín haría una revelación que podría cambiar todo. ¿Podría la comunidad salvarse de sí misma, rompiendo el ciclo de codicia? ¿O el brillo de un tesoro los llevaría al abismo? La amenaza de la ruina acechaba a San Juanito, y la próxima decisión en la plaza podría marcar un nuevo comienzo o el fin de su comunidad. Martín caminaba por las estrechas calles de San Juanito, sintiendo la mirada pesada de sus vecinos a cada paso. Era como si el aire estuviera cargado de una tensión insostenible. Las risas, antes inocentes, se habían convertido en murmullos llenos de desconfianza. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de alguien, percibía una chispa de resentimiento. ¿Qué había pasado con la alegría del pueblo? Cuando llegó a su casa, encontró a Doña Rosa cocinando, pero su rostro reflejaba preocupación. Hoy se cumplieron 4 días desde que el mapa reveló su existencia, y aún no había tomado una decisión. Ella lo miró, y aunque intentaba sonreír, su expresión traicionaba un tormento interno. Martín, cariño, dijo ella, mientras removía los frijoles en la olla, la gente está hablando no solo de ti, sino de nosotros. El joven sintió que su corazón se encogía. Esa conversación era justo lo que temía. Sé que están divididos,
mamá respondió, intentando mantener la voz firme, pero creo que debemos buscar el tesoro. ¿A qué costo, hijo?, suspiró doña Rosa, dejando de lado la cuchara. Este pueblo nos ha dado todo. La familia, los amigos podemos arriesgarlos por un puñado de oro. Martín se quedó en silencio. Sabía que su madre tenía razón. Sin embargo, la imagen de su hogar, lleno de carencias, lo atormentaba. Recordaba los días difíciles, cuando la comida escaseaba, y sus deseos de ver a su madre sonreír sin preocupaciones. En ese instante, una fuerte llamada resonó desde la plaza. Era Juan, su viejo rival, levantando la voz para congregar a la comunidad. La ansiedad de Martín creció, con cada segundo que pasaba sintiendo que su futuro se definía no solo por el tesoro, sino por las decisiones que estaba a punto de tomar. Se acercó a la plaza, donde la multitud comenzaba a reunirse. Los rostros tensos y las miradas acusatorias lo recibieron. Juan estaba de pie, levantando el mapa que Martín había encontrado, gesticulando dramáticamente. «Vecinos», exclamó. «Este mapa no solo nos promete riquezas. Es nuestra salvación. Contra la sequía, contra la miseria, un tesoro oculto puede sacarnos adelante». Los murmullos se transformaron en una cacofonía de emociones encontradas. Algunos aplaudieron y vitorearon. Otros, en cambio, fruncieron el ceño, proporcionando una respuesta visceral a lo que consideraban un acto de desesperación. Martín sintió que su estómago se retorcía ante lo que estaba por ocurrir. Sabía que debía intervenir, pero darle voz a su opinión en ese momento podría arruinar aún más la situación. «¿Y qué hay de la unión de nuestro pueblo?», gritó, finalmente, rompiendo su silencio. «¿Qué haremos con nuestra amistad, nuestros sueños compartidos?». Juan lo miró con desdén, sabiendo que su oposición podría traer más división. «No seas tonto, Martín», replicó. «Este es nuestro momento. El oro puede darnos lo que hemos perdido». Mientras la tensión aumentaba, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de anaranjado, como si el propio pueblo estuviera observando el escenario que se desarrollaba. Martín dio un paso al frente, sintiéndose más decidido que nunca. Debía encontrar una forma de que la ambición no se incrustara entre ellos. Quería proponer algo audaz, pero la presión del presente se formuló en su mente. ¿Y si, en lugar de dividirse, pudieran unir fuerzas? Una oleada de ideas cruzó su mente. ¿Qué tal si creaban un evento, una búsqueda común del tesoro, donde cada uno aportara sus habilidades? Pero antes de que Martín pudiera hablar, un grito interrumpió la reunión. Alguien había irrumpido en la plaza, desesperado y pálido. «El estanque. El estanque vuelve a llenarse», su voz resonó en la confusión. Las miradas se giraron y la atención se desvió. La noticia podía cambiarlo todo, pero Martín sabía que la situación era frágil. Mientras las emociones se agolpaban en su pecho, comprendió que el verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría la llegada del agua sanar la división entre ellos, o solo exacerbaba las tensiones sobre el tesoro? La respuesta, como el estanque, se ocultaba en las profundidades, esperando ser descubierta. El bullicio de la plaza se tornó en un murmullo expectante al escuchar la noticia sobre el estanque. Martín sintió un ligero alivio y al mismo tiempo el peso de la incertidumbre. La posibilidad de que el agua regresara representaba una esperanza renovada para el pueblo. Aún recordaba los días de calor sofocante, cuando la tierra reseca clamaba por vida, y el estanque era un recuerdo lejano. Era el momento de actuar, de poner en la balanza lo que realmente importaba. «¿Cómo está eso?», preguntó una mujer del grupo, con el entrecejo fruncido, buscando respuestas inmediatas. El hombre que había gritado miró a su alrededor, recuperando el aliento. «Lo vi con mis propios ojos, sí, el estanque se llena de nuevo. No sé por qué, pero el agua está emergiendo». Un eco de murmullos se expandió entre la multitud. ¿Podría ser cierto? ¿Podrían volver a tener agua fresca en su pueblo? Pero a Martín no le bastaba con el rumor, necesitaba comprobarlo por sí mismo.
Se volvió hacia Juan, que había dejado de lado su fervor por el tesoro, y le dijo, vamos a verlo. Esto podría cambiar todo, Juan lo observó, un atisbo de duda en su mirada. Por un instante, la rivalidad se dio paso a algo más profundo, una curiosidad compartida. Sin esperar respuesta, Martín comenzó a dirigirse hacia el estanque. El camino era corto, pero cada paso llenaba sus pensamientos de preguntas. Si el estanque realmente se había llenado, ¿quién sabe cuántas vidas podría cambiar eso? ¿Podrían unir al pueblo en torno a este nuevo regalo? Cuando finalmente llegaron, no pudieron evitar asombrarse. Las aguas brillaban bajo el sol poniente, y el sonido del agua al fluir era como música para los oídos de los presentes. El estanque, que antes parecía un espejo quebrado, ahora reflejaba un horizonte lleno de posibilidades. Martín sintió una mezcla de emoción y esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si, al volver a llenar el estanque, también se llenaban las viejas divisiones y resentimientos? Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, una niña salió corriendo, levantando un pequeño objeto plateado que había surgido del fondo. «Miren», gritó, levantando el objeto por encima de su cabeza. Todos se acercaron, formando un círculo alrededor de la niña. El objeto parecía una moneda antigua, su superficie desgastada reflejaba la luz del atardecer. A medida que se acercaban, algunos comenzaron a murmurar que podía haber más tesoros en el fondo del estanque. «Es un signo», gritó alguien. «Todo lo que necesitamos es recuperar nuestro pasado». Sin embargo, en el fondo de su corazón, Martín sentía inquietud. Sabía que a pesar de la alegría del momento, el deseo de tesoros podría reavivar la ambición en el pueblo. «No debemos dejar que esto nos divida», dijo Martín, alzando la voz sobre el murmullo general. «Si hay monedas, que sean también para todos. Este estanque debe unirnos, no separarnos». La multitud se detuvo. Algunos asintieron con la cabeza, otros fruncieron el ceño. Pero el eco de su proposición quedó flotando en el aire. En ese instante, la imagen de su madre, Doña Rosa, apareció en su mente. Sabía que para crear un futuro mejor, tenían que sacrificar su ambición por el bien común. Martín tomó aire, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Mientras los murmullos se intensificaban y la discusión por el significado del descubrimiento comenzaba a arder, una sombra apareció en el horizonte. Un grupo de forasteros se acercaba, con miradas codiciosas y gestos de interés. Lo que el estanque revela, no siempre es oro, pensó Martín, mientras un escalofrío recorría su espalda. Venían a buscar riqueza o a sembrar más discordia. La tensión en el aire se hizo palpable, mientras la multitud comenzaba a dividirse de nuevo entre quienes abrazaban la esperanza y los que ya proyectaban su ambición. La confrontación estaba a punto de estallar, y Martín, de pie en medio de todo, sintió que el futuro del pueblo reposaba en sus manos. Con una determinación renovada, supo que debía actuar antes de que el estanque, con su agua dulce y prometedora, se convirtiera en un océano de envidias. ¿Podría convencer a su pueblo de que la verdadera riqueza no se hallaba en el oro, sino en la unión de sus corazones? La amenaza de la ambición se cernía como un nubarrón oscuro, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La multitud permanecía en un tenso silencio, observando cómo los forasteros se acercaban con pasos firmes. Eran 3 hombres, de rostros marcados por el sol y una mirada que parecía pesar más que el oro del que hablaban. Martín sintió un nudo en el estómago. La noticia del estanque había atraído a muchos, pero ¿qué intenciones llevaban esos extraños? ¿Qué quieren aquí?, preguntó Juan, acercándose a Martín, su voz un susurro lleno de inquietud. Quizá buscan el tesoro del estanque, respondió Martín, manteniendo la mirada en los forasteros. Pero el verdadero tesoro, lo que realmente necesitamos, es el agua. Los forasteros se detuvieron a unos pasos, observando a la multitud con una mezcla de desdén y curiosidad. Uno de ellos, un hombre de grandes hombros y barba desaliñada, se adelantó un poco. «Agua», repitió, enfatizando la palabra como si le resultara absurda. «Lo que les falta es ambición».
Y este lugar tiene riquezas ocultas que ustedes no han sabido apreciar. Martín sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No solo estaban intentando distraer al pueblo con promesas de riqueza, sino que atacaban su esencia misma. El valor del estanque no era su capacidad de proporcionar tesoros, sino la vida que podía devolver al pueblo. Martín dio un paso al frente, decidido. El agua no es solo una fuente para nuestros cultivos, dijo en voz alta. Es la vida misma. ¿No ven que volver a llenar el estanque no debería ser un motivo de discordia, sino de unión? La multitud empezó a murmurar, algunos asintiendo, otros dudando. Martín continuó, sintiendo que cada palabra lo acercaba a la verdad. Miren lo que hemos descubierto, señaló hacia la niña, que aún sostenía la moneda entre sus manos. Si esto es un signo, no es un tesoro destinado a unos pocos, sino una llamada a cuidar lo que somos y lo que tenemos. El forastero de la barba rió con desdén. ¿Y qué piensas hacer con ese idealismo? La gente necesita dinero, no sueños. Ellos verán lo que hay en el fondo del estanque, ya se los aseguro. Sin poder contenerse, Juan se unió a las palabras de Martín. Es posible que haya tesoros, pero eso no cambia nuestra necesidad más urgente. Nos hemos perdido en el camino y debemos recuperar el sentido de comunidad que solíamos tener. Un murmullante sí emergió entre los presentes, poco a poco aumentando en intensidad. Los forasteros intercambiaron miradas de sorpresa. No esperaban que esos campesinos se unieran en una causa tan profunda. Y si deciden compartir lo que encuentren, dijo el forastero más delgado, apelando a la codicia de sus compañeros. Apuesto a que serían más ricos que nunca. Otro hombre, de ojos fríos, negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Ustedes no saben lo que es ser rico. La riqueza está en el poder del oro, no en un estanque lleno de ilusiones. Martín se sintió invadido por la frustración. No podían permitir que la ambición de unos pocos dictara su destino. La verdadera crisis no era la falta de dinero sino el miedo a perder lo que ya tenían. De repente, la niña dio un paso al frente, con sus pequeñas manos agitadas, y con voz clara y decidida dijo, yo vengo a jugar. Y quiero que todos vengan. Si hay agua, podemos divertirnos y ser felices, con tesoros o sin tesoros. Una risa superficial surgió entre algunos, pero también se sintió la incomodidad en el aire. Martín comprendió que había algo puro en las palabras de la niña. Desde su inocencia, ella era capaz de ver lo que muchos habían perdido, la alegría de vivir juntos. Martín tomó la mano de la niña, sintiendo su calidez. Necesitaba mostrar a su pueblo que la unión, la solidaridad y el agua eran más importantes que cualquier oro que pudiera sulfuros en el estanque. Elige ustedes, les dijo a los forasteros, ¿querrán venir a compartir este instante de unidad? O, por el contrario, serán los que deseen arruinarlo. Los forasteros se miraron entre ellos. La luz del atardecer reflejaba en sus rostros, mostrando todas las imperfecciones y veta de ambición que llevaban consigo. Pero Martín se dio cuenta de que la batalla no era solo en el estanque, era un enfrentamiento por el alma del pueblo. El grupo miró al estanque, las aguas aún manan como un secreto esperando ser revelado. Se respiraba incertidumbre, pero también una oportunidad para renacer. ¿Podría ese momento ser un cambio? La ambición de los forasteros se vería superada por la esperanza colectiva. Mientras la multitud debatía, una voz profunda resonó desde el final de la plaza. Un hombre mayor se acercaba, sus pasos firmes, como un eco de sabiduría. Martín sintió que la historia se inclinaba hacia un nuevo capítulo. Es hora de escuchar lo que el pueblo tiene que decir, y lo que el estanque verdaderamente guarda, dijo el anciano con voz potente. Esta historia podría cambiar más de lo que imaginas, y con esas palabras, el futuro de todos, incluido el del estanque, comenzaba a tomar forma, mientras nuevas sombras se cernían sobre el pueblo que aún no sabían de dónde venían. Un murmullo recorrió la plaza, como una ola que va y viene. Todos los ojos estaban fijos en el anciano, cuyas arrugas parecían contar historias de un tiempo olvidado. Era don Felipe, un hombre que había vivido toda su vida en el pueblo, testigo de muchas tormentas y muchas cosechas.
La expectativa crecía con cada paso que daba hacia el estanque, y Martín sintió que su corazón latía con más fuerza. Siempre he creído que las aguas no solo ocultan tesoros materiales, sino verdades profundas, dijo don Felipe, sus ojos brillando con una luz especial. Tal vez, hoy sea el día en que esas verdades salgan a la luz. Los forasteros cruzaron miradas incómodas, mientras la multitud, embelesada por el poder de las palabras del anciano, comenzó a moverse hacia el estanque. Martín sintió un destello de esperanza. Las dudas y temores estaban aún presentes, pero la voz del anciano parecía despertar un sentido de comunidad que todos habían olvidado. Si el estanque tiene algo que revelar, continuó don Felipe, será nuestro deber encontrarlo juntos. La multitud se aglomeró a su alrededor y, en un acto de unión poco esperado, comenzaron a distraer los pensamientos oscuros que los forasteros habían sembrado. Con las manos unidas, se acercaron a la orilla. El agua resplandecía con los últimos rayos del sol, y Martín sintió que la vida comenzaba a despertar en cada corazón presente. Sí. Todos juntos, gritó Juan, eufórico, mientras comenzaba a remover la tierra alrededor del estanque. La niña lo siguió, sus risas sonando como campanillas al viento. Ella corría de un lado a otro, alentando a los demás, su pequeño cuerpo lleno de energía. Era como si tuviera una conexión especial con el estanque, como si su risa y su alegría pudieran devolverle la vida al agua. El primer hombre de barba desaliñada, el que había desestimado el valor del agua, solo podía observar, perdido en la confusión de la multitud unida. No entendía cómo esta comunidad había decidido concentrarse en un ideal tan etéreo como la felicidad. Su rostro, endurecido por la ambición, empezaba a mostrar señales de inquietud. «Moveos», gritó otro forastero, con una desdicha palpable. «¿Qué hay de los tesoros que deberían estar aquí?». Martín miró a los forasteros con determinación. No encontrarán riqueza si no son capaces de entender que el verdadero tesoro es la vida misma. No estamos buscando oro, estamos buscando nuestra esencia, nuestra unión. Justo cuando la multitud se acercaba más a la orilla, comenzaron a emerger burbujas en el agua. Un susurro de asombro recorrió a todos, incluso a los forasteros. Nadie se había dado cuenta de que algo dormía en el fondo del estanque, esperando por el momento correcto para levantarse. Se oyó un crujido, como un viejo secreto revelándose. Martín sintió que el aire cálido se tornaba frío, y su piel se erizaba. Las burbujas, una tras otra, comenzaron a salir con más fuerza, formando un pequeño remolino en el agua. «¿Qué es eso?», preguntó la niña, ahora quieta, mientras todos la miraban con ojos asombrados. Antes de que alguien pudiera responder, el agua estalló en un giro sorprendente, como si un objeto pesado emergiera. Martín dio un paso atrás, su corazón latiendo desbocado. El estanque, ese que había sido el símbolo de su lucha, mostraba una parte del mundo que habían olvidado. Emergiendo de las profundidades, lo que parecía ser un viejo carruaje, cubierto de algas y barro, comenzaba a asomarse. La multitud contuvo el aliento, y el anciano, visiblemente emocionado, se acercó con paso firme. «Los secretos del pasado finalmente se revelan», dijo, la voz cargada de expectativa. «Este carruaje guarda historias de aquellos que vinieron antes que nosotros. Puede que aquí encuentren más de lo que esperaban», pero antes de que pudiera continuar, una sombra oscura se deslizó por el cielo. Unos nublados primeros signos de tormenta comenzaron a asomarse en el horizonte. La gente aún no lo había notado, tan absortos estaban por el descubrimiento. Martín miró hacia el cielo y luego de regreso al estanque. No solo estaban a punto de descubrir un legado olvidado, sino que la naturaleza parecía advertirles que el tiempo se acababa. La tormenta se acercaba. ¿Podrían mantenerse unidos ante esta nueva adversidad? ¿Qué historias revelaría el carruaje y cómo cambiarían sus destinos a partir de este día, mientras las nubes oscuras dominaban el cielo y el viento comenzaba a aullar? El futuro del pueblo y del estanque colgaba en una delicada balanza. El carruaje, ahora completamente visible, era un espectáculo desconcertante. Las algas verdes que lo cubrían parecían un manto, ocultando el brillo de su metal y la elegancia de su forma.
Martín se preguntaba qué secretos encerraría. La multitud, aunque atónita, seguía unida. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de curiosidad y temor. Don Felipe avanzó con cautela hacia el carruaje, sus manos temblorosas acariciando el barro. Este carruaje pertenecía a la familia de los fundadores del pueblo, declaró, rememorando sus días de infancia. Se dice que contenía objetos invaluables, pero también preguntas que nunca se resolvieron. Los murmullos regresaron. La gente intentaba recordar las historias que habían escuchado de pequeños, historias que habían sido enterradas con el tiempo, pero que ahora acudían a sus mentes como recuerdos siempre vivos. La niña se acercó más, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Y si hay algo dentro que nos hable de ellos?, preguntó, girándose hacia Martín. La incertidumbre llenó el aire. Todos esperaban que el anciano hablara nuevamente, que compartiera la sabiduría que siempre había traído a la comunidad. Sin embargo, un estruendo de trueno resonó en el cielo, sacudiendo la tranquilidad del momento. Las nubes se oscurecieron aún más, y el viento hizo que el agua del estanque se agitara en ondas turbulentas. «Rápido», gritó Juan. «Vamos a abrirlo antes de que la tormenta llegue». Con esas palabras, la multitud se apresuró a ayudar. Martín, sintiendo una fuerza que lo impulsaba, se unió al grupo. Sus manos, más decididas que nunca, empujaron el viejo carro hacia un lado. Poco a poco, el agua comenzó a fluir desde el interior, dejando al descubierto un pequeño cofre de madera, sus esquinas deterioradas pero aún así enviando ecos de misterio a su alrededor. El corazón de Martín latía con fuerza, un latido que parecía marcar el ritmo del pueblo entero. La multitud se agolpó, sus rostros iluminados por la esperanza de encontrar algo que asegurara su conexión con el pasado. El viejo cofre, cubierto de barro, parecía tener una historia que contar. «Déjenme ver», suplicó don Felipe, su voz casi un susurro mientras se acercaba. Un estruendo más resonó en el cielo, esta vez más cercano. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, seguidas de un viento que traía consigo una amenaza palpable. Pero el anciano, con sabiduría en sus ojos y liderazgo en su andar, hizo un movimiento. «No retrocedan, amigos. A veces, la tormenta es el presagio de la luz que está por venir». Las palabras resonaron en los corazones de todos. Con cada movimiento, el cofre se hizo más visible, hasta que el último trozo de lodo se deslizó. Un susurro de asombro se extendió por la multitud cuando el cofre quedó expuesto, mostrando los grabados finos que adornaban su superficie. Don Felipe levantó la tapa con delicadeza. Martín contuvo el aliento. El interior estaba lleno de papeles amarillentos, objetos brillos que reflejaban la luz tenue de la tarde. Pero también había una pequeña llave, oxidada y desgastada, que parecía tener un propósito mucho más grande de lo que aparentaba. Antes de que pudieran asimilar lo que habían encontrado, un trueno retumbó, más fuerte que los anteriores. La lluvia empezó a caer con fuerza, y la multitud, ya vulnerable al clima, sintió como la desesperanza amenazaba con dispersar la unión que habían construido. «Al cobertizo», gritó un hombre, pero Martín, en medio de la agitación, retuvo la atención de todos. «No», exclamó. «Debemos quedarnos juntos. Este cofre está hecho para nosotros, para unirnos a nuestro pasado. La tormenta solo es una prueba de nuestra voluntad». Y mientras el aguacero comenzaba a golpear el suelo, Martín supo que quedaba un hilo de conexión invisible que nadie, ni siquiera la tormenta, podría romper. La llave en el cofre vibraba con promesas de respuestas. «¿Qué cerradura abrirá?», susurró la niña a su lado, mientras la lluvia se convertía en torrente. Nadie tenía la respuesta, pero todos sintieron que estaban al borde de algo nuevo. La tormenta advertía un desafío, pero también avisaba de nuevas revelaciones. La clave para entender su historia nunca había estado tan cerca. Mientras las gotas caían, el cielo oscurecido por las nubes angustiantes, una nueva pregunta surgió en el aire: ¿qué puertas abrirían juntos? El agua caía con furia, creando un ambiente casi caótico, con el viento que parecía gritar sus advertencias mientras la multitud se mantenía unida, entre temores y esperanzas.
La lluvia empapaba los rostros, pero más allá de la tormenta, el brillo de la llave y el polvo del cofre invitaban a continuar la búsqueda de respuestas. Don Felipe, con su voz temblorosa, rompió el silencio que se había formado. Este cofre no solo guarda recuerdos. Puede que contenga el destino de nuestro pueblo. Su historia está entrelazada con la nuestra, dijo, dejando caer sus palabras como si fueran cuentas preciosas. Los ojos de Martín buscaron a la niña. Ella observaba con asombro, pero había algo más profundo en su mirada. Se acercó a don Felipe, con la ligera determinación de quien intuye que la solución no está solo en los objetos, sino en el significado que éstos traen consigo. Y si la llave abre más que un simple cofre, sugirió, su voz apenas audible entre el rugido de la tormenta. ¿Qué tal si abre el camino hacia la verdad de lo que somos? La multitud, aunque empapada, pareció revivir. Se formaron murmuros de aceptación, una vibración de curiosidad que se extendía como las ondas en el estanque. Era un dilema palpable: deberían abrir el cofre allí mismo, bajo la tormenta, o buscar un refugio más seguro. Martín sintió que la decisión era suya. Levantó la mano, captando la atención de todos. No importa el clima, neutralizó su voz, resonando firme. La tormenta puede ser feroz, pero tenemos una historia que descubrir. Si esperamos, podríamos perder el valor que tenemos ahora. El momento es nuestro. Viviendo en la euforia del momento, la multitud comenzó a acercarse más, sintiendo la determinación en el aire, desafiando tanto al tiempo como a los temores que les había sido inculcados. No solo eran espectadores, eran parte de algo más grande. Don Felipe asintió, su expresión cambiando de temor a una mezcla de respeto y orgullo hacia el joven. Juntos, empezaron a abrir el cofre, el sonido de la madera y las bisagras desgastadas retumbando en el silencio inquietante de la tormenta. A medida que la tapa se levantaba, un resplandor tenue emergió. Los papeles desvanecidos dejaron entrever mapas, garabatos y letras que parecían susurrar secretos antiguos. En un instante, la niña se inclinó hacia adelante. «Miren», exclamó, extendiendo un dedo hacia un objeto plateado que sobresalía entre las hojas. «Es un medallón». La multitud se agolpó más cerca, desbordando curiosidad. Martín estiró la mano, sintiendo el frío metal entre sus dedos. Era hermoso, pero en su superficie había símbolos que él nunca había visto antes. Algo en su interior le decía que aquello no era solo un objeto, era una conexión viva con el pasado. «Este medallón», murmuró Martín, aunque las palabras serias no parecían suficiente para abarcar su significado. Justo cuando comenzaban a discutir el significado del hallazgo, un grito desgarrador surgió de las sombras, interrumpiendo el momento sagrado. La figura de un hombre emergió detrás de los árboles, su rostro enojado y cargado de desesperación. «No podrían haberlo encontrado», rugió, sus ojos fijos en el medallón. «Eso no es para ustedes». La atmósfera cambió instantáneamente. La tormenta, los murmullos, la emoción del descubrimiento se volvieron un eco distante. Una ola de miedo atravesó a la multitud, pero también determinación. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía, que los demás no sabían? Martín, con el medallón en una mano y el corazón latiendo con furia, supo en ese instante que una nueva verdad se asomaba en las profundidades de su historia. La unión, la fe y el descubrimiento enfrentados a la amenaza de lo desconocido. Este era solo el comienzo. ¿Qué otras verdades estaban por revelarse? ¿Y qué precio tendrían que pagar por ellas? El hombre que había emergido entre la bruma y la lluvia parecía más sombra que ser humano, su rostro endurecido por el tiempo y la rabia. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio tenso, un hilo fino en el que pendía la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. El viento aullaba como si presagiara un encuentro inevitable, y el latido de Martín resonaba en sus oídos. «¿Quién eres tú?», preguntó Martín, plantándose en su lugar y alzando el medallón como si la respuesta estuviera grabada en su superficie. El hombre avanzó, cada paso firme, y su mirada se intensificó. «Soy el guardián de este legado.
Ese medallón pertenece a mi familia, a mi historia, no a la de ustedes, dijo, su voz resonando con un tono que evocaba tiempos lejanos. Guardián, repitió don Felipe, su voz temblorosa basada en la incredulidad. ¿Qué significa esto? Los ojos del hombre destellaron con furia y tristeza. Significa que algunos legados son difíciles de compartir. El pueblo ha olvidado y yo he esperado demasiado tiempo para que esto ocurra. Martín sintió un tirón en su corazón. Esa lucha entre la historia del hombre y la de su pueblo resonaba en él. Este no era solo un cofre olvidado, ni un medallón perdido, era la manifestación de pasados entrelazados, secretos que en su búsqueda podrían traer consigo un camino de dolor o de redención. Si es tuyo, ¿por qué lo has dejado aquí?, preguntó Martín, desafiando la ansiedad que se había apoderado de su pecho. Te hemos traído el valor que tú carecías. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del hombre, y por un breve momento, su ira se desvaneció, dejando entrever una tristeza profunda. No quería que el peso de este legado cayera sobre aquellos que no lo entendieran, que no supieran el costo real. La multitud se removió inquieta, como si se diera cuenta por primera vez de que sus propias historias estaban a punto de cruzarse con las de aquel desconocido. Quizás, juntos podamos atraer la verdad que todos necesitamos, sugirió la niña, acercándose al hombre sin temor, su rostro iluminado por la fe infantil. ¿No sería mejor compartirla? El hombre vaciló, y sus ojos se ablandaron. La lluvia continuaba cayendo, pero algo en el aire comenzaba a cambiar, como si la tormenta misma se detuviera para escuchar. Martín, alentado por la valentía de la niña, dio un paso adelante. ¿Qué es lo que temes?, preguntó, sintiendo que el poder de conexión estaba fortaleciéndose entre ellos. Tal vez este medallón puede unirnos en lugar de dividirnos. El hombre bajó la vista al medallón, un brillo lejano de reconocimiento emergió en su mirada. Él sabía que el medallón que cargaba el peso de su historia también tenía el potencial de compartirlo, de sanarlo. Un aire cargado de posibilidades comenzó a llenar el espacio, dispuesto a sustituir la desconfianza por el entendimiento. Poco a poco, más rostros se acercaron, movidos por la empatía. En ese instante se dieron cuenta de que cada uno de ellos era parte de la misma narrativa, un eco de sus ancestros resonando en sus corazones. Quizás estés aquí por una razón, declaró el hombre, finalmente, mirando a Martín y a la niña. Quizás este medallón no solo sea un objeto, sino una invitación a confrontar lo que hemos perdido. Las palabras del hombre perforaron la tormenta que aún nos rodeaba, y cuando alzó la vista, las miradas del pueblo se habían vuelto una. El miedo se disolvía poco a poco, reemplazado por la intensa curiosidad de lo que vendría. Martín sintió un ardor en su pecho, una luz que había estado oculto entre la oscuridad. Pero mientras la conexión comenzaba a florecer entre los presentes, la tormenta arrebató su atención una vez más. Un rayo desgarró el cielo, y con él vino un grito, esta vez más cerca. Una figura encapuchada se acercaba rápidamente, corriendo hacia ellos a través del agua, y el aire de esperanza se tensionó de nuevo. «Deténlo», gritó la figura, con una voz desgarrada que confundía el eco de lo desconocido con la urgencia que arrastraba. Consigo, Martín, el medallón aún brillante en su mano, se dio cuenta de que cada secreto no solo debía ser descubierto, sino también protegido. La historia estaba a punto de desbordarse. ¿Quién era esa figura y qué es lo que traía consigo? El destino aguardaba ansioso, listo para ser escrito una vez más. La figura encapuchada se acercaba con una velocidad inquietante, y cada uno de los presentes sintió como la tensión en el aire se volvió palpable. Martín entrecerró los ojos, tratando de discernir quién era aquella sombra que corría entre las sombras de la tormenta. A medida que se acercaba, una mirada de desesperación se pintó en su rostro, visible incluso desde la distancia. «Deténlo, por favor», gritó de nuevo, y el eco de su voz se perdió en el ruido de la lluvia que caía. El guardián del medallón frunció el ceño, su atención dividida entre la figura y la multitud ansiosa. «¿Quién te envía?», preguntó, su voz una mezcla de preocupación y desafío. La figura tropezó un poco antes de llegar a ellos y, con manos temblorosas, se quitó la capucha.
Era una mujer, con el cabello mojado y desordenado, que parecía haber pasado por muchas pruebas. Vine a advertirles, el legado no es lo que pensaban, jadeó, tomando un respiro profundo al ver los rostros atónitos a su alrededor. Martín sintió un escalofrío y, aunque su corazón latía con fuerza, la conexión que había comenzado a formarse con el hombre se tambaleaba. ¿Qué podía significar eso? La niña, que había sido la luz en medio de la oscuridad, se aferró a la ropa de Martín, sus ojos grandes reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué sabes sobre el legado?, preguntó el guardián, acercándose un paso más a la mujer. No hay nada más que temer si de verdad venimos a compartir. La mujer respiró hondo, su mirada se posó en el medallón. Ese medallón, a través de los años ha atraído a quienes buscan poder, no solo a quienes buscan la verdad. Hay una oscuridad atada a él, algo que puede cambiarlo todo. La multitud murmuró, el susto y la sorpresa surcando por entre ellos como una corriente eléctrica. Martín sintió que su estómago se retorcía. La incertidumbre de lo que había creído tan claro empezaba a desdibujarse. ¿A qué te refieres?, preguntó Martín, la voz casi un susurro. El pasado siempre tiene un precio, respondió la mujer, sus ojos llenos de lágrimas. Mi propia familia fue marcada por su codicia. Lo que parece un simple objeto, puede abrir puertas a calamidades. El guardián dio un paso atrás, como si la verdad la golpeara de lleno, sintiendo que su promesa de protección tambaleaba. ¿Y tú crees que lo que has vivido es más importante que lo que todos estos hombres y mujeres han luchado por preservar? No, no me malinterpretes, dijo la mujer, su voz más calmada pero insistente. Les aviso porque quiero que tengan las herramientas para enfrentar lo que se aproxima. No todo guardián puede proteger. Una ráfaga de viento inundó el lugar, llevando consigo la inquietud de la verdad que se acercaba. El silencio pesaba, pero la angustia en el aire crecía. La gente comenzaba a darse cuenta de que este encuentro no solo era el cierre de un ciclo, sino el principio de un nuevo capítulo lleno de peligros. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la niña, al fin rompiendo el silencio. La mujer miró a la multitud, y después al medallón en manos de Martín. Primero, deben tomar decisiones informadas. Y segundo, deben estar listos para enfrentarse a lo que vendrá. Hay quienes no quieren que el legado se comparta, se lo robarán de nuevo si no actúan juntos. Martín sintió el peso de sus palabras aterrizar en su pecho, como un martillo. ¿Quiénes eran esos otros a los que se refería? ¿A qué te refieres con tomar decisiones?, preguntó, entre la confusión y el miedo. El verdadero poder del medallón no está en su historia, sino en lo que todos ustedes elijan hacer con él, respondió la mujer, su tono vacío de esperanzas rotas. Si no están unidos, lo perderán todo, nuevamente. Mientras el viento aullaba y los relámpagos iluminaban el cielo, todos se dieron cuenta de que su historia estaba en un punto de quiebre. Lo que había comenzado como un encuentro podría convertirse en una batalla por la verdad, o el inicio de una nueva oscuridad. Serían lo suficientemente fuertes como para enfrentar lo que acechaba en las sombras. El destino se encontraba al borde, y cada elección que tomaran podría irrevocablemente cambiar no solo sus vidas, sino también la historia que llevaban en su sangre. La tormenta aún rugía, pero lo que se avecinaba ni siquiera se podía imaginar. La mujer miró a todos con ojos profundos, y sin poder dejar de inquietarse, una última pregunta brotó en el aire. ¿Están listos para proteger lo que verdaderamente importa? La tormenta seguía arremetiendo con fuerza, pero el latido del pueblo palpitaba como uno solo. Todos se miraban entre sí, sopesando las palabras de la mujer, el miedo reflejado en sus ojos. Fue en ese momento que Martín comprendió que la verdadera batalla por su futuro ya había comenzado. Sí, gritó una voz fuerte, y fue Juan, el viejo rival de Martín, quien alzó la voz por encima del ruido de la tormenta. Estamos listos. Hemos enfrentado dificultades juntos y no vamos a permitir que este legado nos divida de nuevo. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud. Martín sintió como su corazón se encendía. Esta era la comunidad que él había estado buscando, unida en vez de dividida. La mujer asintió, aliviada,
por el poder que parecía resonar entre ellos. Recuerden, no es el medallón lo que da el poder. Es su decisión de trabajar juntos lo que hará la diferencia. Si quieren proteger lo que realmente importa, deben permanecer unidos incluso frente al peligro. Con esas palabras, el cielo escupió un rayo, cruzando el plano de su realidad. Martín se sintió transportado a un lugar donde la historia se había vuelto viviente, donde cada uno de ellos era un actor activo en su propio cuento. La vida en San Juanito no era solo sobre el agua del estanque o las riquezas en el carruaje, era sobre la unión y la lucha por un futuro compartido. Construyamos un consejo, propuso don Felipe, su voz resonando como un faro en la tormenta. Un espacio donde cada voz pueda ser escuchada, donde juntos decidamos el rumbo que tomará nuestra comunidad. Martín miró a su alrededor y vio caras conocidas a sentir. Era el momento de ser proactivos. Mientras la lluvia caía a torrentes, rodeó a su madre, a Juan y a la niña, y luego se giró hacia la multitud. Vamos a trabajar juntos, inclusive a enfrentar la oscuridad que se aproxima. Defenderemos nuestro hogar, nuestra historia, y juntos encontraremos un camino a seguir. La unión creció como las olas del estanque que danzaban bajo la tormenta. Se estaban formando grupos, cada uno listo para compartir ideas y construir una respuesta en conjunto. El eco de sus voces resonaba más potente que el trueno, y a pesar de que el cielo estaba oscurecido, un brillante destello de esperanza emergía entre ellos. Casi instintivamente, el guardián del medallón se sintió atraído hacia la comunidad. Llevado por el ímpetu del momento, se acercó, entendiendo que la verdadera herencia que había guardado no estaba tan solo en el medallón, sino en la posibilidad de un nuevo comienzo. Si me aceptan, me gustaría quedarme en este pueblo y ayudar, ofreció, su voz carente del desafío anterior. No quiero que la culpa de mi historia pese en sus corazones. De pronto, la mujer, que había sido la portadora de la inquietud, sonrió débilmente. ¿Piensan que la verdadera naturaleza de su legado se pierde por el miedo? A veces, los secretos buscan un hogar donde puedan ser compartidos. El peso del pasado podía tanto cargarles como liberarles, dependiendo de la elección que hicieran juntos. La comunidad sintió que se estaba formando un camino no solo para preservar, sino para transformar su historia. Mientras el aguacero continuaba, las voces se unieron en un coro armonioso que hablaba de renovación. El pueblo de San Juanito, envuelto en la tormenta, no solo se estaba defendiendo, se estaba reconstituyendo. Había una sensación de poder palpable en el aire, sabían que el futuro les pertenecía. Un símbolo de unidad se alzó en la plaza, varios llenaron sus manos con el barro del suelo y lo mezclaron con agua, dibujando figuras en la tierra que reflejaban sus esperanzas y sueños. El agua del estanque no solo había traído el legado del pasado, sino también la promesa de un futuro que podían construir juntos. En un instante, el cielo olvidó su furia. Un rayo de luz cayó entre las nubes, iluminando a la multitud y el carruaje, donde el medallón brillaba intensamente, como si estuviera reluciendo en la verdad de lo que significaba ese nuevo comienzo. Las historias de aquellos que habían pasado por ahí cobraron vida, uniéndolos a una conexión más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. Martín miró a su alrededor y, sintiéndose lleno de optimismo, se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en la riqueza, sino en la comunidad que, a pesar de la tormenta, se había mantenido firme, con fe y esperanza. Este es solo el comienzo, susurró, con el corazón repleto de alegría. El destino de San Juanito ya no pendía sobre un hilo, se había transformado en un camino claro, donde cada paso podría estar impregnado de propósito y amor. Las risas regresaron, pero esta vez, eran risas de unión y de renovada vida. En ese pequeño pueblo, la tormenta no había traído el fin, sino un nuevo despertar, y juntos, comenzarían a escribir su propia historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final y comienza a inconformarte con el cambio. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos, únete a la comunidad y sé parte de esta travesía.